Me voy a casar y mi familia quiere que mi hermana, la niña de oro, camine hacia el altar por mí. Aunque estoy de vacaciones y estoy escribiendo esta larga historia, escribirla me parece un alivio. Y esto entusiasma a mi marido más que las bebidas del resort. En cualquier caso, esto es un descarte, ya que mi marido, un entusiasta de Reddit, dijo que no quiere que esto se vincule con su cuenta principal y yo no tengo una cuenta de Reddit. La persona de Reddit afirmó que, dado que se trata de mi familia, yo debería tener el privilegio de publicar el artículo, por lo que él no es quien lo escribe. Sin embargo, me está ayudando por encima del hombro. No sé si esto funciona porque no soy abogada, pero no doy mi consentimiento para que esto se vuelva a publicar en ningún otro lugar. Para entender cómo llegó esta conducta a este punto y por qué nuestras reacciones fueron como fueron, creo que primero es importante proporcionar algo de información de fondo. Es una lectura larga. Lo siento. Mis padres han querido a mi hermana más de lo que puedo recordar. Y no lo digo de forma sutil. Me castigaban si pensaban que yo era culpable de lo que mi hermana me había acusado. La gente no me creería si la acusara a ella. Intentaban encontrar una forma de reprenderme y de aplicarle a ella un castigo más leve, incluso si había pruebas irrefutables. Ella insistía en probar mi tarta de cumpleaños. Mis padres siempre negaban saber que a mí no me gustaba ese tipo de tarta, mientras que los suyos no. Por lo general, gastaban un poco más en ella que en mí. Aunque se suponía que se trataba de mí, íbamos a donde ella quería ir. A mi hermana no le gustaba porque la mimaban de niña. Yo solo era un saco de boxeo para ella. Al principio, por lo general, me ignoraba, pero cuando éramos adolescentes, las cosas empezaron a ir realmente mal. No estoy segura de que lo causó, pero terminó sin amigos y su conducta empeoró. ¿Se mudaron sus amigos? ¿Fue su maldad la razón por la que la dejaron? No estoy segura porque nunca fuimos muy unidas y mis padres a menudo alardean de sus logros sin mencionar nunca ningún problema. Por otro lado, les gusta señalar continuamente mis defectos como carnada. Asistimos a la misma escuela, así que solo me di cuenta de que no tenía ninguno cuando vi que dejó de juntarse con otras personas. Sin embargo, ella no tenía amigos. Sí, los tenía. En un momento fui bastante popular. Cuando mi hermana lo reconoció, dejé de ser el blanco de los insultos poco frecuentes de una persona odiosa. En todo momento, ella tenía que derribarme. Comenzó a hacer más acusaciones contra mí. Hizo más acusaciones contra mis amigos. Mis padres ya no me permitieron juntarme con otras personas. Las justificaciones variaban desde, tu hermana dice que no son personas decentes, hasta, ¿por qué intentas dejarnos? ¿Por qué no puedes disfrutar del tiempo en familia como tu hermana? Mi familia extensa me impedía estar completamente sola. A pesar de las diferencias de edad significativas, me llevaba bien con mis primos y la mayoría de mi familia vivía en la misma ciudad natal. Me invitaron a algo en una de las reuniones. No recuerdo nada. No me permiten ir a ningún lado, dije con pesar. Cuando me preguntaron por qué, mi yo pequeño sin filtros dijo que era porque no se me permitía hacer amigos porque mi hermana no lo hacía. Supuestamente, los adultos destrozaron a mis padres después de escuchar eso. Me castigaron durante un mes, como si no tuviera a dónde ir, y me reprendieron por mentir. Sin embargo, valió la pena, porque me dieron un poco de margen de maniobra después de eso. Mi hermana también se cambió de escuela. Mis padres cumplieron de inmediato con su pedido de cambio, a pesar de que les costaba más porque la escuela estaba más lejos. Supongo que se debía a la vergüenza de que sus familiares estuvieran al tanto de su baja posición social. Sin embargo, en la nueva escuela encontró amigos. Sin embargo, nunca volvió a la situación anterior en la que me ignoraba en gran medida. Nunca me dejó ir, supongo que porque estaba enojada porque le dije a su familia que no tenía amigos y sintió el poder de fastidiarme. Seguía viviendo una existencia miserable. Mis padres se referían a eso como burlas leves, cuando sus amigos me visitaban y me acosaban. Mi hermana los acusaba de robar cosas y ellos lo creían, así que nunca invité a nadie a casa ya que mis padres eran pésimos anfitriones. Sin embargo, como mis padres nunca intentaron hacer nada de eso a sus familiares, me hice amiga de mis primos. Mi primer novio vino después. Mis padres insistieron en llevarlo a casa aunque yo no quería. Estuvimos separados en un momento,
y él vino a informarme que mi hermana le estaba haciendo insinuaciones. En otras palabras, se acercó a él con poca ropa, pestañeó frenéticamente y comenzó a decirle lo maravillosa que era ella y lo horrible que yo era. Él se molestó y corrió a buscarme. Naturalmente, mi hermana le contó a mis padres una historia diferente, alegando que mi novio había intentado coquetear con ella, pero que ella se había negado por respeto a mí. ¿Quién hizo mi padre? ¿Qué pensabas que era lo correcto? Aunque mi novio no era perfecto, confié en él de inmediato por una razón cruel. Pero ten en cuenta que en ese momento yo era una adolescente y me trataban injustamente y mal. Era irritable y rencorosa, y ahora detestaba a mi hermana tanto como ella me detestaba a mí. Ahora que ya me saqué la advertencia, hablemos de las apariencias. No eran pertinentes, así que todavía no las había mencionado. Mis padres eran y siguen siendo obesos. Además, mi hermana tenía, y sigue teniendo, sobrepeso, mientras que yo sí lo tenía, y todavía no lo tengo, porque disfrutaban de expresar su amor por ti comiendo, dándote comida extra, comprándote dulces, etc. En realidad, siempre he sido un poco delgada porque el castigo a menudo implicaba privarme de comida y golosinas. No hace falta decir que el peso es irrelevante. La personalidad sí lo es. Sin embargo, mi hermana ya era malcriada y maleducada en ese momento. Como ella podía exigir y mis padres le proveían, nunca aprendió a trabajar por nada, por lo que incluso sus intentos de coqueteo no tuvieron éxito. Incluso mi yo adolescente consciente de sí misma no creía que mi novio intentara engañarme con ella porque no parecía una modelo atractiva. En cualquier caso, mis padres me prohibieron salir con un chico como él. Aunque fue difícil, hice un esfuerzo por continuar en secreto y la relación terminó. Recibí otro, pero cuando él rechazó sus intentos, mi hermana lo acusó una vez más de coquetear con ella. Mis padres le creyeron una vez más. Intenté explicar por qué esto seguía sucediendo, pero concluyeron que yo era incapaz de tomar decisiones inteligentes y seguía eligiendo hombres inadecuados. El dilema de Romeo y Julieta fue demasiado para que el romance perdurara, y terminó una vez más. Como no me importaba besar a los hombres y cosas así, pero me negaba a tener una relación, finalmente me tildarían de zorra en la escuela secundaria. Afortunadamente, ni mis padres ni mi hermana se enteraron. No, durante todo este tiempo, mi hermana trajo a un hombre a casa. Lo exhibió con orgullo y, hasta que dejó de aparecer, mis padres me recordaban constantemente lo maravilloso que era y por qué no podía ser como mi hermana y conocer a alguien así. De repente, era un imbécil astuto que engañaba a mi hermana. Bueno, cualquier cosa. El trato injusto persistió. Ahora ella tenía más ingresos disponibles. Yo tenía toques de queda aún peores que ella. No podía ir a ningún lado en ningún momento, pero ella sí. Mis padres decían que era porque ella era mayor si yo lo mencionaba. Sin embargo, cuando llegué a esa edad, todavía no recibía el mismo trato que ella y, cuando lo mencionaba, ellos negaban haberlo dicho o decían que era porque yo no era confiable como ella, citando las acusaciones de mi hermana contra mi novio y mis amigos como evidencia de mi mala toma de decisiones. A medida que pasa el tiempo, se acerca el día de la graduación de mi hermana. La admitieron en una universidad, pero no era una universidad particularmente prestigiosa, y no tenía ninguna ayuda financiera ni becas. Una vez más, no puedo decir con qué severidad la rechazaron porque solo conozco sus logros y no sé a qué universidades se postuló. Solíamos alegrarnos cada vez que ella sacaba una B, así que soy consciente de que no le iba bien en la escuela. Mis padres se negaban a alegrarse cuando yo sacaba buenas notas porque decían que no había nada que celebrar porque las sacaba constantemente. Naturalmente, mis padres hicieron un gran alboroto al respecto y le aseguraron que ellos cubrirían todos los gastos. Aunque eso no me hizo la vida más sencilla, me alegré de que se fuera. Cada 2 fines de semana, ella volvía a casa y, de alguna manera, siempre faltaba algo en su habitación, o se le ocurría otro problema para hacerme la vida miserable. Todavía tenía toques de queda rigurosos, etc. Finalmente, mi madre llegó para hablar conmigo sobre mi próxima graduación. Mi hermana es solo un año mayor que yo. Me informó de que no podían pagar mi universidad porque estaban financiando la de mi hermana. Así que debería empezar a trabajar en cuanto me graduara y esperar a que mi hermana se graduara de la universidad para ver si podían mantenerme. Y tendría que pagar todas mis pertenencias, incluido el alquiler y una parte de las facturas, si decidía quedarme en casa.
Mencioné que tenía derecho a préstamos para la universidad. Sí, excepto que no, respondió mamá. Ellos decidirían si asistir a la universidad valía la pena o no que yo incurriera en deudas porque eran muy amables conmigo y yo carecía de buen juicio. No pregunté, pero no tengo claro cómo me impedirían obtener préstamos. No se habló de becas. Ya no sabían cuáles eran mis notas y nunca pensaron que yo fuera capaz. Ni siquiera pestañeé. Simplemente dije, está bien. Obviamente, mi madre no anticipó eso e insistió. No dije nada más que entendí su posición, pero tal vez pensó que haría un berrinche para que tuvieran una razón para no pagar nunca mi universidad. Gracias por su preocupación, y eso fue todo. Más tarde, Mi padre hizo el mismo intento, pero yo también me resistí a mostrar mis emociones. Sabes, no tenía aspiraciones para mi educación después de toda una vida de su horrible crianza. Sabía que encontrarían una manera de evitar pagar la mía y arruinar mi vida. Nunca pensé que si trabajaba y esperaba a que mi hermana se graduara, ellos finalmente cubrirían el costo. Había pasado mucho tiempo preparándome para la universidad. Apenas pude irme. Tuve mucho tiempo para estudiar porque no tenía muchos amigos, y lo hice porque creía que la universidad era mi única oportunidad de ser libre. Cuando llegó el momento, me esforcé mucho y me otorgaron una beca. No era para una escuela de la Ivy League ni nada parecido a la Facultad de Derecho o Medicina, pero era un curso lo suficientemente bueno en una universidad respetable y recibí una beca completa. Compartí mi logro en las redes sociales en el mismo momento en que se lo dije a mis padres porque sabía que mi hermana se enojaría e intentaría detenerme. Incluso me hice escribir una nota de agradecimiento para ellos. Como tendrían que justificarlo ante mi familia, ya no podían impedirme viajar. Al principio incluso se mostraron un poco arrogantes y fanfarrones al respecto, pero supongo que mi hermana los convenció y cambiaron de actitud, e incluso me preguntaron si estaba segura de que quería ir. Me revelaron que mi hermana estaba teniendo dificultades en la universidad y que, como era más inteligente y sabia que yo estaría en peor situación. No hace falta decir que me mantuve firme en mis principios. No podían hacer nada, pero no estaban contentos. La universidad me salvó la vida. Me volví alegre. Seguí en contacto con mis padres e iba a verlos en vacaciones y en otras ocasiones, pero podía justificar el no visitarlos con frecuencia por cuestiones de dinero, ya que no pagaban nada. Mi hermana dejó de asistir a la universidad durante este periodo y me abstuve de presentarles a ningún hombre. Como habrían hecho un gran escándalo por ello, sé que no se graduó. Regresó a casa sin pagar el alquiler ni las facturas. Sin embargo, según mis padres, es diferente, y ella empezó a trabajar en la misma empresa que mi madre, claramente por influencia de mi madre. Me hicieron sentir orgullosa de todo esto. Bueno, de cualquier cosa. Juro que ya casi está ahí. Fue durante esa época cuando conocí a mi esposo. ¿Conoces a esas personas que dicen, habría hecho algo si estuviera en la situación X? Mi esposo es de esas personas que realmente lo hacen. Yo soy la persona que siempre es una felpuda y dócil, pero luego por la noche no puedo dejar de desear haber hecho algo, tener algo inteligente que decir, etc. Cuando estoy molesta, soy la que no puede parar de llorar. El que responde de inmediato es mi esposo. Disfruta del drama y de encontrar soluciones. Es el tipo de persona que no perdona ni olvida, así que es mejor que empieces a preocuparte si no responde de inmediato a un desaire. Solo está buscando venganza haciendo algo peor. Él afirmó que lo que hicimos no era nuclear, pero aún así quería que escribiera aquí y en un foro para la represalia nuclear. La gente estaba perpleja. Salí con él, pero eso no significaba que no me gustara, incluso si no podía actuar como él debido a mi pasado, muy probablemente. Mi esposo trata bien a las personas siempre que lo traten de la misma manera, y adoro que él haga lo que yo no puedo. Cuando hablamos de casarnos, acordamos que, dada nuestra situación financiera, realmente no nos importaba la ceremonia ya que preferiríamos pasarla en nuestra luna de miel en Europa. Elegimos celebrarla en mi ciudad natal porque su familia estaba dispersa y la mía todavía estaba centrada principalmente allí. Podríamos tomarnos algunas vacaciones de fin de semana largas para manejar las cosas porque no vivíamos demasiado lejos, y había cierta flexibilidad en nuestro horario de trabajo, por lo que también podríamos pasar algún tiempo en mi ciudad natal si fuera necesario. Unos meses después, enviamos la invitación para guardar la fecha y el anuncio del compromiso.
Naturalmente, mis padres insistieron en que conocieran a mi pareja en ese momento. Yo estaba luchando, pero quería superar mi incapacidad para rechazar. Había pensado que tal vez mis padres no eran tan horribles debido a la distancia. Cuando le prometí a mi esposo que al menos me aseguraría de que nunca estuvieran solos con él, parecía que había cancelado la Navidad. Él se había estado preparando para esto, ya ves. Incluso compró una grabadora de primera que podía esconder en su bolsillo y usar para grabar todo. Estaba emocionado mientras consideraba todas las formas en que podía rechazar los esfuerzos de mi hermana, humillarla y luego compartir la cinta de sus intentos con mis familiares. Se fue solo, ansioso por verlos, y regresó más tarde en un estado de euforia. No creerás las cosas terribles que quieren, cariño. Somos realmente buenos troleándolos. Hay un montón de opciones. Estaba perpleja y quería escuchar la cinta, pero él sabiamente me aconsejó que lo escuchara él primero para evitar malinterpretarlo. Fue allí y mi hermana y mi padre lo sentaron en lugar de coquetear con él. Se quejaron de que no estaban de acuerdo con él, con mi criterio, etc. Luego dijeron que cubrirían el costo de mi boda si mi hermana usaba un vestido de novia y caminaba hacia el altar primero. Sus justificaciones fueron que no era apropiado que una hermana menor se casara primero, por lo tanto, era justo que mi hermana al menos experimentara la boda en mi lugar, con fotos y el vestido, y que también pudiera tener una torta después. Ahora, mi esposo escribirá su parte. Hola, este es un esposo vengativo. Cuando su novia es rechazada, no hay mayor rabia que la de un acechador que está a favor de la retribución, el karma inmediato y la venganza nuclear. Aunque mi esposa, que ahora es mi esposa, me presenta como un tipo ingenioso, debo decir que cuando esas personas realmente hicieron esa sugerencia, mi cerebro casi hizo cortocircuito. Creo que Troy querría volver a ver el caballo, como si fuera un regalo magnífico. Desafortunadamente, iba a soltar una gran cantidad de insultos una vez que mi cerebro se reiniciará, pero algo en mi alma me decía, sigue así, como el diablo. Antes de poder revelar mis malvados planes, dije que quería considerar y ver cómo respondería mi esposa, que entonces era mi prometida. Luego me apresuré a salir de allí. Volviendo a mí, la esposa. Entonces, con una sonrisa en su rostro y la cinta para respaldarlo, mi esposo describió honestamente cómo mis padres querían que mi boda fuera sobre mi hermana. Me sorprendí. Creí que ni siquiera ellos llegarían tan lejos, pero la distancia había suavizado lo mal que me trataban. Afortunadamente, la insistencia de mi esposo en el ángulo de la venganza evitó que perdiera la cabeza. Nos lo pasamos muy bien pensando en ideas sobre cómo joderlos, que iban desde lo absurdo a lo realista. Luego nos comunicamos con su hermano, que estaba considerablemente más sereno. Se nos ocurrió un plan que incluía darles la dirección incorrecta del lugar, tener dos, etc. Sin embargo, el hermano sensato nos reprendió por ello y admitió que nunca podría persuadirnos de abstenernos de vengarnos. Al menos nos demostró que sería difícil hacerlo. Finalmente, nos decidimos por la opción más benigna porque varias de nuestras otras alternativas también corrían el riesgo de ser demandadas. Contratar seguridad y mantenerla afuera después de fingir que estábamos de acuerdo. No sería pro venganza, por supuesto, si fuera así. Mi esposo quiere que yo haga los honores, pero el resto es principalmente suyo. Así que comencemos. Es fundamental señalar que previamente habíamos discutido y acordado todo lo que él hizo. Volvió a hablar con mis padres y les dijo que después de investigar, creía que yo no estaría dispuesto a hacerlo, pero que no veía el problema y que estaría dispuesto a ayudarlos a hacerlo para mantener a la familia intacta. Él dijo que como no me gusta pelear, no podría actuar de esa manera frente a todos si me tomaran desprevenida. Sin embargo, el matrimonio es un evento importante, por lo tanto, podría reaccionar negativamente. Entonces propuso un punto intermedio. Ellos ayudarían con los gastos. Como estaríamos en el ojo público, bueno, con nuestras familias presentes, y yo agradecería su ayuda, sentiría aún más presión para quedarme callada. Y él dijo que eso me molestaría. Mientras mis padres se sorprendieron, mi hermana mayor comenzó a saltar de alegría. Como una niña, literalmente. Por lo tanto, fue aprobado. Estoy realmente contenta de poder aprovechar sus comentarios en su contra, jajaja. Mi esposo también dijo que se me ocurrieron estos comentarios porque tenía un historial de falta de criterio en relaciones anteriores.
Me encantaba revisar su teléfono y otros dispositivos para asegurarme de que no me estaba engañando, ya que era controladora y desconfiada. Debido a esto, era crucial que ninguna parte de este plan se escribiera nunca para ninguna conversación sobre el matrimonio de mi hermana antes que yo. Él visitaba su casa para charlar, y así empezaron los meses de engaños durante los cuales mi marido y yo nos aprovechábamos de mis padres y mi hermana, quienes creían que me estaban gastando una broma. ¡Qué bien! En lugar de pagar la boda, se quedaban callados. Mis padres querían estar involucrados en todo, por supuesto. Para mantenerme a raya, mi marido los convencía de que pasaran por alto algunas cosas que eran de gran importancia personal para mí, como la música y la combinación de colores. Sin embargo, creían que todo lo demás estaba en juego porque nunca nos había gustado mucho la ceremonia en primer lugar. Eso fue lo que hicimos. Dijimos que después de ver la selección de comida y bebida, elegiríamos la que fuera más barata o la segunda más barata. No conseguíamos las mejores alternativas porque mi marido llevaba a mi hermana a escondidas para que también la probara, luego suspiraba y comentaba, es una pena, no queremos abusar de la buena voluntad de mis padres. Mi hermana luego insistió en que mis padres cubrieran el costo de la mejor. Después de eso, mis padres me aseguraron que cubrirían la mayor parte del costo. Las flores y el fotógrafo fueron tratados de la misma manera. Después de darle a mi hermana un ramo de flores que habíamos solicitado, mi esposo dijo con pesar que yo había. Me ofrecieron otras flores poco atractivas. Mis padres me informaron que ellos cubrirían el costo si optamos por las flores. Vestido de novia, hubo un pequeño problema. Mis padres insistieron en que usara un atuendo grotesco. No era particularmente feo, pero no era mi estilo y no me quedaría bien. Mi madre me escribió un mensaje al respecto, para que hubiera evidencia, aunque habíamos tenido la intención de decir que sí y simplemente no usarlo. Está bien, dije. Tuvimos que acompañarme mientras me mantenía firme y me negaba por mensaje de texto. Después de decir que vería lo que podía hacer, mi esposo se acercó. Para que pudiera usar el otro atuendo, mi hermana propuso destruir el que yo quería. Él fingió estar de acuerdo. Realmente evitaron enviarse mensajes de texto durante todo este periodo. Nos aseguramos de que se hiciera. Respondía a los mensajes de mi hermana cuando intentaba comunicarse con mi esposo. Lo creyeron y nunca se arriesgaron a nada por escrito ya que esto confirmaba las acusaciones de mi esposo de que era controlador y neurótico. Tal vez a algunas personas les resulte ofensivo que su cónyuge se dedique a menospreciarlos delante de sus familiares, pero yo soy tan felpudo que me resulta gracioso que me retraten como alguien tan aterrador y dominante, así que lo animé a hacerlo. Supongo que mi sentido del humor está distorsionado. Ríete a carcajadas. Y fingió estar en conflicto para convencerlos de que estaba con ellos, aunque mi hermana intentó coquetear con él. Sin que yo lo supiera, mi marido fingía contarles cosas, pero nunca reveló que habíamos contratado seguridad. Fue divertidísimo. Mi marido y yo habíamos contemplado honestamente casarnos en un juzgado para ahorrar dinero para nuestra luna de miel, pero terminamos teniendo esta boda lujosa sin apenas gastar dinero. Nos referimos a eso como pago retroactivo por el daño emocional de mis padres, jajaja. Creo que mi marido, bueno, él acaba de reconocer que tengo razón, jajaja, disfrutó más de la táctica que de organizar nuestra boda, jajaja. Nunca imaginé que un hombre pudiera estar tan feliz de pasar todo el sábado conduciendo hasta la casa de sus suegros para hablar sobre los detalles de su boda, pero aquí estamos. El día llegó pronto. Como la novia suele llegar tarde, mi hermana y mis padres habían ideado el plan de esperar hasta que todos estuvieran sentados. Para evitar que yo viera a mi hermana e intentara impedirlo, harían que ella viniera en ese mismo momento y caminara hacia el altar. Sería demasiado tarde para tomar alguna medida cuando me enterara de lo que había ocurrido. Mi marido llevó parte de la tela que quedó después de que se modificó mi vestido a la casa de mis padres, mi hermana aún vive con ellos, y la presentó como prueba de que había destruido la prenda. Luego dijo que necesitaba calmarme y que tenía que volver a verme porque estaba furiosa. En la boda, él los vería. Al principio, nos ocupamos de ocultar nuestra verdadera seguridad. Cuando llegaron mis padres y los invitados, todo lo que vieron fue a una mujer que sostenía una lista de nombres para buscar. Llamamos a la seguridad hasta que llegaron mis padres y tomaron asiento. Un hombre que parecía ser un guardaespaldas. Incluso le prometimos darle una generosa propina si no nos lo decía, y le instamos a que no dejara entrar a nadie, ni siquiera a mi hermana.
Le informamos que el momento llegaría en breve. Se envió un mensaje de texto a mis padres. Mi padre procedió a decirles a las personas que comenzaran, ya que mi hermana estaba a menos de 5 minutos de distancia. Mis damas de honor siguieron su ejemplo sin consultarme, ya que se les había indicado que lo hicieran con anticipación. Mi padre se paró en la puerta, tal vez anticipando mi llegada, después de que todos habían bajado y tomado sus posiciones. Una amiga que no estaba en la fiesta de bodas me contactó para que me preparara en ese momento. Esto se debe a que la gente puede notar si mi esposo, las damas de honor o cualquier otra persona sacaron un teléfono y comenzaron a enviar mensajes de texto. Esta conocida sabía sobre el plan. Ella es amiga de mi esposo y está tan ansiosa por incitar controversia como él. Ser dama de honor o cualquier otra cosa no le importaba. El himno nupcial comenzó a sonar tan pronto como mi padre tomó su lugar. Entró una vez que se abren las puertas. Mi padre se sorprendió al verme allí. Intentó mirar detrás de mí, pero no pudo ver lo que le había pasado a mi hermana ya que no podíamos ver la entrada del lugar. Su teléfono sonó. Era ella cuando miré el identificador de llamadas. Simplemente dijo, surgió algo y me dejó allí. Todos estaban confundidos y jadeantes. El amigo que estaba allí cuestionó en voz alta qué había sucedido. Mentí y dije, con lágrimas en los ojos, que él me había informado que no debía estar allí. Aunque no es lo que dijo, mi esposo y yo decidimos que debía decirlo para que pareciera lo más malo posible si se atrevía a dejarme. Me gustaría poder decir que las lágrimas fueron el resultado de mi excelente actuación, pero no puedo. A pesar de todo, tenía la ligera sospecha de que lo de la hermana era una broma sofisticada y que ni siquiera llegaría tan lejos como para dejarme allí. No estoy segura. Estaba tratando genuinamente de no llorar porque estaba y todavía estoy desconsolada. ¿Qué quiso decir con eso de que no debería ser tú?, dijo la acompañante en voz alta, para que la escuchara y la compartiera la mayor cantidad de personas posible. Entraré y comprobaré, dijo, y se alejó rápidamente. Tomamos la decisión de que esto la obligaría a causar estragos en la seguridad y evitar que mi padre regresara e interrumpiera la ceremonia, o algo así. Finalmente, mi madre también se fue en ese momento. El padre de mi esposo me agarró del brazo rápidamente. Le habían informado de que tal vez tuviera que hacerlo. Le sonreí mientras corría frenéticamente hacia mí. La gente susurraba sobre lo que había sucedido mientras caminaba por el pasillo. Aparentemente, varios también fueron a comprobarlo. Pero cuando llegué a mi esposo, todo estaba bien. Me animó diciendo que debería haber ganado un Oscar ya que mi expresión abatida era tan genuina. Los pondría a prueba por lo que hicieron, así que no me preocupe. Nuestro matrimonio transcurrió sin problemas. Mis padres nunca regresaron. Durante la celebración, vi a varias personas salir y volver, pero nadie se atrevió a explicar lo que estaba pasando. Mi esposo se fue cuando alguien le susurró al oído. Necesitaba esconderse en algún lugar antes de romper su personaje y empezar a sonreír, murmuró en mi oído cuando regresó después de un tiempo, con su rostro atronador. Según los resultados, fue un éxito.